Unidad 5, Sistema de archivos. Los temas que veremos en este video son mecanismos de acceso a los archivos, manejo de espacio en memoria secundaria, modelo jerárquico y mecanismos de recuperación en caso de falla. Vamos a comenzar entonces con métodos de acceso. Son las capacidades que el sistema de archivos provee para accesar datos dentro de los directorios y medios de almacenamiento en general. Los tipos de acceso más conocidos son el acceso secuencial y el acceso aleatorio. El secuencial, pues, es el proceso que lee en orden todos los registros del archivo comenzando por el principio. Y el aleatorio, pues, es el proceso que puede leer los registros en cualquier orden. Ahora bien, cada archivo debe de contener su nombre y datos específicos de ese archivo. Además, puede tener elementos adicionales llamados atributos, como por ejemplo una contraseña, quién es su creador, el tamaño que tiene, el tiempo en el que se creó. Podemos también tener una bandera con la cual podemos ocultar el archivo, tiempo de la última modificación, etc. Y esto puede variar considerablemente de un sistema operativo a otro sistema. Las llamadas más comunes al sistema relacionadas con los archivos son las siguientes. Podemos crear, eliminar, abrir, cerrar, leer, escribir, añadir, buscar, obtener sus atributos, establecer atributos y cambiar el nombre de los archivos. Vamos a seguir con lo que es el manejo del espacio. El sistema de gestión de archivos es el encargado de la asignación de bloques de archivos. Debe asignarle el espacio de memoria secundaria a estos archivos y debe guardar constancia del espacio disponible para asignar. Entonces, el sistema de archivos asigna a los archivos lo que son los bloques en los que se va a guardar la información dentro de almacenamiento estable para poder utilizar estos espacios en relación a un archivo en específico. Entonces, el sistema de archivos se encarga de asignar los espacios de memoria, en este caso almacenamiento estable, y ya vimos en el video anterior que lo hace por medio de bloques o clústeres. Entonces, un archivo puede estar asignado a varios clústeres de almacenamiento. Ahora, también el sistema de archivos debe de saber cuáles son los espacios disponibles dentro de almacenamiento estable para poder seguir asignando a otros archivos. El manejo del espacio libre en disco se lleva a cabo de la siguiente manera. Podemos manejar el espacio libre por medio de vectores de bits, listas ligadas o por conteo. Y vamos a pasar a lo que es el modelo jerárquico. Los directorios son tablas de ficheros donde cada entrada guarda información referida y relativa a ellos. Un directorio no es más que una tabla con columnas y filas variables. Entonces, el directorio es un lugar en el cual nosotros vamos a guardar información con la que vamos a referir los archivos. Este directorio puede contener dentro de él ramificaciones
con más directorios y carpetas dentro de él para poder guardar archivos relacionados con un usuario o n usuarios, perdón, de nuestro sistema de cómputo. El sistema de directorios más extendido es el de árbol y allí en pantalla podemos ver un ejemplo. Una forma de organizar el sistema de archivos es la siguiente. Se utiliza una raíz para indicar en qué parte del disco comienza el directorio raíz. El directorio raíz apunta a los directorios de usuarios. Entonces, cuando vamos a comenzar la asignación jerárquica, vamos a tener un directorio raíz. Y después de ese directorio raíz, pues vamos a tener directorios para cada uno de los usuarios que tenemos dentro de nuestro sistema de cómputo. Un directorio de usuario contiene una entrada para cada uno de los archivos del usuario. Cada entrada de archivo apunta al lugar del disco donde está almacenado el archivo referenciado. Entonces aquí cada uno de los usuarios va a tener un directorio y ese directorio va a contener toda la información relevante de ese usuario, todos los archivos que va guardando ese usuario, pues los va a ir poniendo allí en ese directorio, y ese directorio puede tener carpetas organizando la información del usuario. Ahora, esta entrada de este archivo pues debe de apuntar a el lugar del disco donde se encuentra almacenado ese archivo que está referenciando un usuario en específico. Al igual que los ficheros, un directorio es una unidad lógica de almacenamiento. El directorio se encuentra guardado en el disco duro. Entonces, cuando yo estoy organizando un directorio se va a organizar por medio de un archivo. Entonces, el archivo se va a guardar dentro de un clúster en el almacenamiento estable. Y cuando yo quiera sacar información de allí, pues necesito ir y buscar el clúster que está referenciado con ese archivo para poder ver las ramificaciones de mi directorio. Al abrir un archivo, el sistema operativo realiza las siguientes operaciones. Busca en su directorio el nombre del archivo. Después, extrae los atributos y direcciones en disco. Posteriormente, graba esta información en una tabla de memoria real y todas las referencias subsecuentes al archivo utilizarán la información de la memoria principal. El número y organización de directorios varía de sistema en sistema. Aquí tenemos lo que es la organización de un directorio único y después de ese directorio raíz tenemos lo que son los archivos de todos los usuarios. Entonces solamente tenemos el directorio raíz y después del directorio raíz tenemos los archivos de todos los usuarios que están dentro del sistema de cómputo. Aquí tenemos ahora un directorio por usuario. Entonces tenemos en primer lugar un directorio raíz y después de ese directorio raíz vamos a tener un directorio para cada uno de nuestros usuarios, y dentro del directorio de cada uno de estos usuarios pues ahora sí vamos a tener los archivos de cada uno de ellos. Y aquí vemos lo que es un árbol de directorios por usuario. Entonces yo tengo mi directorio raíz y después tengo un directorio para cada uno de mis usuarios, pero aparte de eso, un usuario puede tener otro directorio dentro de su mismo directorio, es decir, adentro de ese directorio va a tener carpetas que van a contener archivos que están guardando esas carpetas. Es como por ejemplo cuando nosotros tenemos
la carpeta de documentos, y en documentos pues particionamos el directorio y le vamos a tener una carpeta que se llame por ejemplo sistemas operativos, y allí en sistemas operativos vamos a guardar toda la información de esa materia. Y después voy a tener, por ejemplo, mis fotos, y en esa carpeta voy a contener todas las fotos que tengo. Después voy a tener otra carpeta, otro directorio llamado mis imágenes, y así sucesivamente. Entonces con cada uno de estos directorios o carpetas voy a tener ciertos archivos que van a estar contenidos dentro de ellos, pero que van a formar parte de un solo usuario en específico. Vamos a seguir con los mecanismos de recuperación en caso de falla. Se deben proporcionar posibilidades de respaldo y recuperación para prevenir contra la pérdida accidental de información y la destrucción maliciosa de la misma. Recuperación. Los archivos y directorios se mantienen tanto en memoria principal como en disco, y deben tenerse cuidado para que los fallos del sistema no provoquen una pérdida de datos o una incoherencia en los mismos. Tenemos entonces la información dentro de los archivos y los directorios, y estos archivos y directorios pues necesitamos tener cuidado con ellos para que en caso de fallo puedan recuperarse este tipo de información. Acuérdense que el directorio se encuentra guardado dentro de un archivo en un clúster de almacenamiento estable. Entonces, cuando existe un fallo en el sistema, supongamos que en el disco duro, yo tengo la posibilidad de perder ese archivo de directorio, y si pierdo ese archivo de directorio pues ya perdí toda mi información, no importa que todavía la siga conteniendo el disco duro, pero si yo no sé exactamente cuáles son los clústeres de cada uno de los directorios, de cada uno de los archivos que contiene el directorio, pues entonces no voy a saber cuál es la información que pertenece a cada archivo y cómo organizarla para que esa información quede de forma congruente. Entonces necesito tener mecanismos de recuperación de mis archivos, y en especial de los directorios, para que toda esa información no se vaya a perder. Comprobación de coherencia. Parte de la información de directorios se almacena en la memoria principal o en caché para acelerar el acceso. Esto es cuando comienza a funcionar el disco duro, saca la información del archivo del directorio y la pasa a lo que es la memoria principal o la memoria caché, y allí la deja para poder trabajar con ella posteriormente y no tener que estar yendo a cada rato a lo que es almacenamiento del disco duro a sacar la información. Entonces necesitamos comprobar la coherencia que tiene la información guardada en lo que es la memoria principal o la memoria caché con relación a lo que tenemos en el disco duro. Cuando nosotros hacemos una modificación dentro de la memoria caché, pues necesitamos ahora sí mandar esa modificación también a lo que es el directorio en el archivo que se encuentra contenido dentro de almacenamiento en disco. Suelen ejecutarse un programa especial durante el reinicio para comprobar las posibles incoherencias del disco y corregirlas. Esto no es nuevo para nosotros. Cuando por
alguna cosa se nos llega a apagar la computadora, hay un programa especial que reinicia el sistema y que comprueba las operaciones que se estaban realizando y la coherencia del disco que tiene, y si hay algún desperfecto, algún fallo, posiblemente pueda corregirlas con la información que tiene guardada. Pero si no, entonces tendríamos que reiniciar nuevamente la computadora o formatearla para poder formatear el disco, pero se perdería la información. Entonces hay mecanismos que nos permiten comprobar la coherencia del disco y si hay algún fallo poderlo corregir. El comprobador de coherencia compara los datos de la estructura del directorio con los bloques de datos del disco y trata de corregir todas las incoherencias que va detectando. Para solucionar este u otros problemas, todo sistema operativo cuenta con al menos una herramienta de software que nos permite recuperar información perdida hasta cierta medida. Esto obedece de acuerdo a los daños causados. Entonces, si los daños no son muy graves, podemos utilizar este sistema de recuperación de información y podemos decir que no toda la información se perdió, ¿verdad? Sino que se perdió una parte, una porción muy pequeña, pero recuperamos la mayoría de ella. Es necesario proteger la información alojada en el sistema de archivos, efectuando los resguardos correspondientes. Es muy importante que nosotros siempre hagamos respaldo de toda la información que tengamos en nuestro disco duro y que tengamos un disco externo en el cual podamos meter toda nuestra información para que en el momento en el que la necesitemos podamos recuperar esa información que pues no pudimos recuperar de ninguna otra forma. Las pérdidas se pueden deber a problemas de hardware, de software, hechos externos, etcétera. Manejo de bloques defectuosos. Se utilizan soluciones por hardware y por software. Por lo general, siempre dentro del disco duro vamos a tener una parte de bloques defectuosos. Entonces aquí lo importante no es saber que tenemos bloques defectuosos, sino detectarlos y separarlos de los bloques que están correctos. Entonces los bloques defectuosos los vamos a señalar y esos bloques no los vamos a utilizar para guardar información. Bien, estas soluciones, pues como dice allí, pueden ser por medio de hardware o por medio de software. La solución en hardware consiste en dedicar un sector del disco a la lista de bloques defectuosos. Entonces aquí vamos a hacer una lista de bloques defectuosos por medio del hardware y con esto nosotros vamos a poder tener esos bloques aparte para no necesariamente aparte, sino que tener esa lista de bloques para no utilizarlos cuando necesitemos guardar información de algún archivo en los clusters de el almacenamiento estable. Ahora, la solución de software requiere que el usuario o el sistema de archivos construya un archivo con todos los bloques defectuosos. Esto ya es programable. Se los elimina de la lista de bloques libres y se crea un archivo de bloques defectuosos. Entonces yo voy a crear por medio de programación un archivo con todos estos bloques defectuosos y los voy a quitar o los voy a eliminar de la lista de bloques libres para no volverlos otra vez a utilizar. Bien, otra cosa importante que podemos hacer pues son los respaldos, ¿verdad? Las copias de seguridad o backups. Los discos magnéticos fallan en ocasiones y es necesario tener cuidado para garantizar que los datos perdidos debido a estos fallos no se pierdan para siempre. Entonces, cuando un disco duro falla ocasionalmente,
pues necesitamos tener un respaldo, como dijimos, una copia de seguridad o un backup, pero no en el mismo disco, porque si el disco falla completamente, pues allí también nuestro backup o nuestra copia de seguridad pues ya también valió. Pero si nosotros la copia de seguridad o el backup lo hacemos en un disco externo, pues vamos a tener ese respaldo para que en el momento de que mi disco interno pueda fallar o mi disco duro pueda fallar, pues entonces garantizar que los datos que yo pensaba que ya estaban perdidos por este fallo, pues no se pierdan completamente, sino que tenga yo un respaldo de esa parte de información. Y debemos de actualizar nuestra copia de seguridad continuamente, porque muchas veces tenemos una copia de seguridad desde hace 3 o 4 años y entonces toda la información que fuimos recabando en los demás años pues no la tenemos y esa es la que se va a perder. Entonces cotidianamente tenemos que tener ese hábito de hacer nuestra copia de seguridad o nuestro backup para que la información no se nos pierda. Consistencia del sistema de archivos. Muchos sistemas de archivos leen bloques, los modifican y escriben en ellos después. Si el sistema falla antes de escribir en los bloques modificados, el sistema de archivos puede quedar en un estado inconsistente. Entonces, aquí muchas veces, la mayoría de las veces, cuando nosotros borramos un archivo, pues esos bloques no decimos, ya no los vamos a utilizar, no, los volvemos otra vez a utilizar, aunque tengan información, lo único que se borra es el nombre del archivo en el directorio, pero el bloque no se borra, sino se queda con esa información. Entonces, cuando el bloque vuelve a ser otra vez utilizado, se sobrescribe dentro de ese bloque y se elimina toda la información que tenía anteriormente. Pero muchas veces el sistema falla antes de sobrescribir los bloques modificados y entonces esto puede causar un estado de inconsistencia porque mi archivo no va a contener toda la información que quería yo guardar dentro del bloque, sino que va a tener una parte de información del archivo, pero la otra no va a concordar con el archivo porque era la información que ya tenía el bloque anterior. La inconsistencia es particularmente crítica si alguno de los bloques afectados son bloques de nodos y bloques de directorios o bloques de la lista de bloques libres. En este caso, esto es bien importante porque cuando las inconsistencias son particularmente en los bloques de las listas de bloques libres, pues no vamos a tener una seguridad de que esos bloques estén realmente libres y podemos sobrescribir en algún bloque de algún archivo en específico. O si falla en los bloques de directorios, podemos escribir en el bloque de algún directorio y podemos perder toda la información de los nombres de los archivos que teníamos dentro de los directorios. Entonces es muy importante que podamos tener ese proceso de recuperación de información con relación a la inconsistencia que pueda llegar a tener nuestro sistema de archivos cuando estamos trabajando con los bloques de almacenamiento estable.